Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Buenas ¿van tardes. escuchando? Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Yo soy el profesor Iván Chávez López y les voy a impartir la materia de probabilidad y estadística social 1. Ujú. Perfecto. Ok, bueno, déjenme rápidamente preparar porque estaba yo en la clase anterior. Déjenme preparar rápidamente todos los pormenores y ya les comparto la presentación. Muy bien. Bien, háganme saber cuando ya puedan visualizarlo, por favor. Yo lo veo claro. Ok, gracias. A ver, esta es la licenciatura en Ciencia Política y Administración, ¿verdad? Se llama así. Así es. Ok, muy bien. Correcto. Bueno, pues yo soy Iván Chávez López y pues vamos a comenzar entonces. ¿Qué plan vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues la parte de presentación del curso, la forma de evaluar, el reglamento de clase y vamos a iniciar con nuestro primer tema, que son los conceptos básicos de estadística y medidas de tendencia central. Ok, bueno, reitero, como les puse en el enlace en Classroom para acceder a esta reunión, necesitaremos el cuaderno, pero esta parte no será necesario que lo anotemos hasta que yo se los indique, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a comenzar con la parte de la presentación del curso. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a la materia de probabilidad y estadística. Genial. Quiero pensar que muchos de ustedes ya llevaron probabilidad estadística quizás en un nivel anterior, es decir, por ejemplo, en el nivel medio superior, en el nivel previo a. Se llama probabilidad estadística social porque tenemos que ver problemas que se comporten o cómo los debemos de analizar que estén relacionados con aspectos de nuestra cotidianidad. Por eso se le llama de esa manera. Pero si ustedes ya llevaron el curso, por ejemplo, en nivel medio, que fue el nivel inmediato anterior, es lo mismo, nada más que vamos a tener como la aplicación hacia problemas sociales, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro contenido, siempre se empieza al revés, primero estadística y posteriormente probabilidad. Entonces, dentro del contenido de nuestra materia, vamos a ver las medidas de tendencia central. Déjenme enumerarlos. Tendríamos aquí, número 1, medidas de tendencia central. 2, medidas de posición. Y finalmente tendríamos nociones de probabilidad. Cabe resaltar que todo esto se verá en función de problemáticas sociales o que impacten dentro de su carrera. Por ejemplo, podemos ver estadísticas relacionadas a la cuestión del COVID o bien estadísticas enfocadas a corrupción, asesinatos, etcétera. Es decir, todo se presenta desde la perspectiva social, pero no lo exime de la responsabilidad de que también sea la cuestión matemática que impere dentro de estos tres temas. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la presentación del curso? Todo claro, profesor. Ok. Una. Lo he englobado en estos tres temas, es decir, lo he compactado a esos tres, puesto que nada más nuestro módulo dura 3 semanas, ¿sale? Entonces, por esa razón, son esos temas, son pocos, pero serán muy retroactivos, puesto que tenemos mucho material que trabajar dentro de la materia, ¿vale? Bien, voy a continuar, reitero, esto no es necesario que lo anotemos, ya ahorita les voy indicando poco a poco cuál sí va a ser. Ok, bien, vamos a la parte de las formas de evaluar. Ok, dentro de las formas de evaluación se consideran 2 rubros y uno extra. Ahorita explico a qué se refiere esto. Bueno, en primer lugar tendríamos el examen final
que tiene un valor del 65% de nuestra calificación. Enseguida vamos a tener el promedio de tareas, que en este caso se basa en un 35%. Si se dan cuenta, dice allí, se consideran 2 rubros y uno extra. ¿Cuál va a ser el extra? Se considera un punto extra sobre la calificación final, la asistencia con cámara encendida. Y déjenme hacer hincapié en esta parte, en el por qué se considera la cámara encendida como el punto extra. Bueno, generalmente, cuando se imparten la mayoría de las materias, generalmente son a nivel teórico. Sin embargo, materias como las que yo llevo, que siempre en su mayoría son prácticas porque son matemáticas en sí, necesitamos hasta cierto punto que los estudiantes estén con la cámara encendida, porque así nos damos cuenta si van entendiendo como ciertas cosas que vamos manejando. Reitero, eso es como que el hábito que tenemos acá donde estoy, donde tendríamos que ver si realmente el estudiante está entendiendo los contenidos, ¿vale? Entonces, sí tenemos que ser muy incisivos en esta parte, por eso se considera un rubro extra el hecho de la asistencia con cámara encendida, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con lo que acabo de mencionar? Todo claro. Ok, No, pues perfecto. todo claro, yo no puedo prender la cámara ahorita porque estoy trabajando y se me complica, la verdad. Ok, no hay problema, pero el detalle es que estemos al pendiente y si hay alguna duda, hacérmela saber de manera inmediata, ¿vale? No, por supuesto que está al pendiente. Ok, perfecto. Muy bien, entonces esas son las formas en cómo vamos a evaluar. Siguiente, tendríamos el otro apartado que vamos a ver, es la cuestión, como lo indica en el punto 3, reglamento de clase, ¿ok? A ver. Bien, primer punto del reglamento es la cita clase a las 5 p.m. con tolerancia de 5 minutos. Aunque reitero, si ocurre alguna situación paralela a nuestra clase, me tienen que hacer saber y no importa si entran a destiempo, nada más, pero lo manejamos con 5 minutos de tolerancia, ¿vale? Tanto para ustedes como para conmigo. Bien, siguiente punto, las tareas se dejan el día domingo a las 4 de la tarde y se entregan el día viernes a terminar el día. Cualquier eventualidad por decirlo así, cualquier eventualidad se, se me fue la palabra, se adiciona un día más, ¿vale? Es decir, que si de pronto vamos a suponer, en el reglamento de nuestra clase dice que las tareas se dejan en domingo a las 4 de la tarde y yo las subo el domingo a las 9 de la noche, pues ya no se entregaría el día viernes a terminar el día, sino se entrega hasta el día sábado a terminar el día, es decir, damos el día adicional en caso de requerirlo. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo claro. Ok. Todo en orden, profesor. Muy bien, perfecto. Englobado en el punto 2 que se dejan las tareas, aquí sí quisiera resaltar que no se permite la entrega a destiempo de tareas, a reserva. Aquí lo voy a poner a reserva y les voy a indicar a qué me refiero con el punto número 3. Bueno, miren, generalmente no se permite, eso es en sí en el reglamento, pero si bien es cierto, hacemos algunas consideraciones basadas, por supuesto, en cierta evidencia que se tenga. Por ejemplo, ¿en qué casos se puede permitir entregar la tarea después? Bueno, en los casos que yo he tenido durante mi estadía dentro de la universidad, el primero de ellos son las cuestiones médicas
tanto de manera personal como para sus familiares. Entonces, generalmente lo que han hecho sus compañeros es que me envían la receta o me envían el reporte médico donde se indica qué días les pidieron que estuvieran en reposo o cuáles fueron las indicaciones del médico, ¿sale? Esa es una primera razón por la cual se puede entregar la tarea a destiempo. Número 2, la segunda forma es, por ejemplo, la cuestión del trabajo. Yo entiendo que la mayoría de ustedes estudia y trabaja al tiempo. Entonces, algo que, por ejemplo, sus compañeros han hecho es justo, recuerdo en alguna ocasión cuando en una fábrica, creo que era una fábrica, el jefe me envió un memorándum donde decía que iban a tener inventario ciertos días. Y evidentemente, como tenía las fechas y de igual manera me puso ahí su número telefónico, lo contacté, toda la información fue verídica, entonces al estudiante le dejé entregar tareas a destiempo. Otra situación que he pasado con respecto al sistema que maneja la universidad, uno de sus compañeros, por ejemplo, pertenecía a la policía de Nuevo Laredo, y entonces tenían operativo tales días. Entonces el jefe de igual manera me envió un memorándum y me envió también un correo donde me ilustraba el por qué tenían el cierto operativo y qué días iba a estar su respectivo subordinado trabajando. Y entonces ya le dejé que entregara a destiempo las tareas. En esa parte no hay ningún problema, reitero, estamos siempre en la mejor disposición de apoyarlos, pero que sea de manera que se pueda justificar todo, ¿sale? Dudas hasta aquí con el punto número 3. Por eso ahí decía reserva de muchas situaciones que podamos hacer. Todo claro. Ok, perfecto. Bien, número 4, no se permite el plagio en tareas y en caso de recurrir al mismo, se coloca la calificación de 0. Este punto 4 del reglamento, ¿por qué lo comento? Bueno, miren, yo no tengo nada en contra de los grupos de estudio. Incluso me ha pasado que en los del turno, le llaman nocturno a la universidad, de 5 a 7, o los que son ya del último turno, generalmente se organizan siempre en la semana, en una reunión en Zoom y van resolviendo las tareas. Como yo lo comentaba, siempre reitero, en esta franja horaria que ya es del nocturno, no tengo problema con los grupos de estudio, pero lo que sí no se permite es, por ejemplo, en una ocasión, recuerdo que eran como 5 o 6 personas que se reunían en la semana a hacer las tareas, pero solo una persona escribía, solo una persona respondía todo y todos los demás enviaban la misma tarea, es decir, la misma imagen la enviaban todos. No se permite eso porque se considera plagio, pero sí lo que pueden hacer es cada uno de su puño y letra estar anotando sus tareas, que yo espero que sea de esa manera y así son más funcionales los grupos de estudio, ¿vale? Entonces, porfa, para que no incurramos en ese tipo de cuestiones que no nos benefician, porque justo cuando anoté esa parte, todas las tareas eran con 10 y el examen 2 de calificación. Entonces, pues evidentemente hay cierta incongruencia porque se asume que si de pronto las tareas las tenemos bien y las hicimos a conciencia, en el examen es un poquito más sencillo, puesto que el examen viene de las tareas que dejamos. ¿Dudas hasta aquí con respecto al punto número 4? Todo bien. Ninguna. Ok, perfecto. Punto número 5. El docente tiene, y lo cito así, la obligación de subir las notas y o videos a la plataforma en un plazo no mayor a la media hora después de terminar su clase. ¿Ok? Entonces, miren, eso es algo que de pronto quizás padecemos mucho en la universidad sobre la cuestión de que de pronto nosotros, los profesores, no subimos las cosas a tiempo y quizás ustedes lo llegan a revisar y no está en plataforma. Por ello, impongo en el punto 5 de nuestro reglamento, una vez que termine la clase,
Yo tengo un plazo no mayor a media hora para subir todas las notas, los videos, todo el material que se vio o que se trabajó en la misma, ¿sale? En caso contrario, entonces yo tendré una sanción, ¿sale? Justo por eso lo estoy escribiendo en reglamento y está siendo grabado para la cuestión de en rectoría. Aunque, insisto, no he tenido esa problemática, pero sí me gusta dejarlo en claro, ¿vale? Bien, aquí con la parte de nuestra clase, como bien lo comenté en Classroom, yo les dije que la clase era de manera continua. Sin embargo, quedo a reserva de cómo les acomode a ustedes, si lo quieren continuo o hacemos los recesos de 20 minutos como se acostumbra. No tengo ningún problema con realizarlo de esa manera, nada más queda a elección de ustedes. Yo Está bien preferiría de manera continuo. continua. Ok, continua. Ok, bueno. Irving, ¿qué nos comenta usted? En ese aspecto estoy de acuerdo con los compañeros. Puede ser continua. Por mí no hay problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Punto número 6 de nuestro cronograma. Al término del módulo, el docente proporciona el cronograma de actividades de cierre del mismo, ¿sale? A esto me refiero que yo les tengo que indicar en la clase final la cuestión de qué se va a calificar, cuándo se evalúa, qué días tienen y todo se pone en plataforma, ¿vale? Bien, nada más es la cuestión de estos 6 puntos en el reglamento para pues tener una buena clase y por consiguiente que los resultados se vean reflejados, ¿vale? Eso sí, lo voy a incluir cualquier eventualidad favor de escribir a. Ok, ok, ese es mi correo electrónico institucional, ¿sale? Allí cualquier duda que ustedes tengan pueden escribirme con toda confianza, ¿sale? Al tiempo que les voy a proporcionar mi número telefónico, nada más que no lo escribo allí, puesto que como trabajo también con media superior, pero no en Tamaulipas, al menos aquí donde estoy en Ciudad de México, nuestro reglamento o nuestro código de ética no nos permite que proporcionemos el número telefónico a estudiantes que son menores de edad. Entonces lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo tengan, ¿vale? Déjenme colocárselos. Ok, ahí está. ¿Dudas? No, Ok, perfecto. Bien, y no sé si quieran agregar o tengan alguna pregunta, algún comentario con respecto al reglamento, algo que, por ejemplo, se me haya pasado. No, todo claro. Ok, excelente. Bien, dos cosas a mencionar. En primer lugar, quisiera comentarles sobre la cuestión de las tareas, que esta no va a estar parte del reglamento, pero se los voy a explicar de la siguiente forma. Las tareas se dejan el día domingo a las 4, como lo dice allí, y se entregan el viernes. El sábado, yo lo que tengo que hacer es justo la retroalimentación general. Es decir, si la mayoría cometió el mismo error, tengo que resolverlo en clase para que vean dónde está el respectivo error. Si se equivocaron de manera particular, es decir, hay como ciertas inconsistencias o ciertos errores, pero ya muy particulares, se los haré saber en los comentarios de Classroom. Cuando ustedes entregan las tareas y una vez que yo hago la retroalimentación general, el mismo sábado en la tarde, noche,
y parte del domingo en la mañana me dedico a escribirles a cada uno en comentarios de Classroom cuáles fueron sus errores de manera particular y evidentemente les asigno la calificación. Entonces, esa es la parte en la que hacemos, pero no lo incluyo en el reglamento porque como bien lo comentamos en el punto número 2, si adiciono un día más por la cuestión que de pronto yo me haya atrasado, entonces evidentemente tengo que recorrer las fechas de retro. Sin embargo, recuerden que todas las tareas van a quedar retroalimentadas antes de nuestro examen, porque como lo comentaba anteriormente, nuestro examen proviene de las tareas. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Ok. No, todo bien. Bueno, y la otra cuestión que les iba a comentar es la siguiente. Se supone que nuestra siguiente clase es el 19 de agosto. Sin embargo, tengo que ir a dar una conferencia sobre enseñanza de la matemática en Zacatecas. No puedo darles la clase el sábado, pero no sé qué piensen ustedes de que los cite para la clase 2 el jueves a las 8 de la noche. No sé, créanme que me da mucha pena intervenir en sus actividades. Esa sería mi primera propuesta, pero no sé ustedes, indíquenme si pueden a esa hora y adelanto la clase 2. El 17. Que sería jueves. Se me complica un poco por la cuestión del trabajo, pero sí, profesor, yo creo que sí me puedo pedir permiso o tratar de acomodarme. Ok, miren, en este caso no será así como que la cámara encendida, que estén allí sería lo ideal, pero si no podemos tener otro cambio, no tengo problema. El viernes no tiene oportunidad. Lo que pasa es que el viernes es el día que salgo. Ok, sí, porque yo el jueves 17, yo estoy en la Ciudad de México, pero soy de Ciudad Victoria, y normalmente los jueves me traslado a mi ciudad de origen, y ese Ok. jueves 17, normalmente entre 8 y 9 de la noche me traslado para mi ciudad. Ahí sí se me complicaría estar, pues, Igual podría ser el miércoles. El miércoles, ¿qué les parece? A ver, díganme ustedes. sí, el miércoles 16 no tengo problema, para las 8 de la noche sin problema. Ok, entonces lo dejamos el miércoles a las 8 de la noche. Sí, yo no tengo problema, no sé los demás Ok. compañeros. No, 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 me acomodo. Ok, Irving. Sí, está Ok, bien a esa hora. bien. A ver, entonces déjenme ponerlo acá. De todas maneras, el miércoles yo les voy a poner el enlace de la clase. A ver, clase 2, miércoles 16 de agosto a las 8 de la noche, hora centro, ¿sale? Ok. Es la primera vez, Rafa, que veo a alguien que es también de la Ciudad de México. Yo también soy de la Ciudad de México. Bueno, estoy en Ciudad de México. Bueno, también yo soy oriundo de Ciudad Victoria, pero por mi Ah, ok. trabajo ¿Y estamos dónde aquí. está en Ciudad de México? ¿En qué parte? Acá en la Condesa. Ah, está en la Condesa, ok. Yo estoy más hacia el sur. Ah, ok. No, Ujú. estamos aquí en Álvaro Obregón, en la Ah, ok. Condesa. Yo estoy en En- Iztapalapa, Ah, ok. que es más hacia abajo. Un poquito más al sur, sí. Ujú. En estos climas tan cambiantes. Un Sí. muchito más al sur. Muchito más al sur. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto a lo que acabamos de mencionar? Ah, todo bien, maestra. Ok, bueno, según me comentaron, el antecedente de su grupo no habían llevado anteriormente alguna materia que se relacionara con matemáticas. Eh, eh, en ese sentido, les voy a pedir que cualquier duda que no comprendan me lo hagan saber, porque va a llegar un momento en el que vamos a tener una fórmula, pero increíblemente grande, y ahí es donde tenemos que ir con sumo cuidado. Comento esto porque generalmente cuando se da probabilidad estadística, al menos los estudiantes ya vieron, por ejemplo, o el curso se llama álgebra o se llama matemáticas básicas.
pero estaba yo revisando en su plan y no han llevado, de hecho, tanto Probabilidad Estadística Social 1 y Probabilidad Estadística Social 2 son las únicas que llevan de matemáticas. Entonces, sí les pido que cualquier duda, por mínima que sea, me lo hagan saber, ¿sale? Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro primer tema, que son los conceptos elementales de estadística, ¿sale? Entonces, déjenme colocar aquí, voy a duplicar diapositiva. Ok. Conceptos elementales de estadística. Ok, bueno, pues en este caso, lo que vamos a hacer es primero definir qué es la estadística. Entonces vamos a comenzar con este primer concepto. Déjenme aquí, voy a borrar esta parte y comenzamos con el concepto de estadística. Bueno, la estadística no es otra cosa, déjenme cambiarlo de color. La estadística es la rama de las matemáticas aplicadas que estudia el comportamiento de una serie de datos y su posible tendencia a futuro. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la estadística está presente en nuestra cotidianidad de muchas maneras. La manera más simple o más usual es cuando nosotros decimos, a ver, vamos a ver cuál es la música más predominante en nuestras regiones. Por ejemplo, Félix, en donde usted vive, ¿cuál es como el tipo de música que le gustan a los de su región? Pues yo vivo en Acapulco, Ujú. entonces se escucha acá la música costeña, como le decimos, pero también se escucha la banda, se escucha la música electrónica por la cuestión de las discos. Entonces es muy, muy, muy variado, la verdad. No hay como que un género en específico que suene. La verdad es que todos son muy escuchados por lo que yo escucho en la calle, ¿eh? Ujú. Entonces aquí Pero tenemos si pero si tú me preguntas a mí qué es lo que más escucho, yo te diría que escucho más banda o ese tipo electrónica. ok, banda electrónica, ok, aquí ya tenemos dos géneros, ok, muy bien, gracias. Rafa, Sí, en su caso, ¿cuál es como el tipo de música que está como en su alrededor? bueno, pues aquí en la zona donde trabajo, pues tú la debes de conocer, pues también se escucha un poco de todo, ¿verdad? Más que Ujú, nada tirándole al lado extranjero, porque es una zona con mucho visitante extranjero. Ya en mi ujú, ciudad de origen, pues predomina la regional norteña, como se le pudiera llamar, pero también, como bien comenta Félix, pues un poco de banda se escucha, áreas, es que mucho depende de la zona donde te encuentres, donde la zona donde habites es lo que vas a escuchar. Si no vas a escuchar lo mismo en una zona aquí, pues haremos como Polanco a encontrar algo allá en Ecatepec, ¿verdad? Yo como que son ramas distintas de acuerdo a la población que está. ok, exactamente. Irving, en su caso. Bueno, yo lo veo también un poco por el tema cultural, que digamos en esta zona, bueno, yo también soy de Ciudad Victoria, igual que el compañero Rafael. Ujú, eh, y digamos, en donde trabajo, pues sí ponen música de vez en cuando y es más o menos lo que escucha la gente, es norteña, también de banda y, y también lo nuevo que eso que está sonando de los corridos tumbados, pero es más o menos lo que... exactamente. Ujú. Por Y ya. ejemplo, eso que menciona Irving es sumamente importante porque es algo que le llaman corridos tumbados, que aún hoy en día no entiendo el porqué del nombre, pero bueno, es como un nuevo tipo de género. Es algo muy predominante entre los estudiantes que yo tengo, por ejemplo, que son adolescentes. Es eso y el reggaetón. Entonces, a veces me llegan con unas canciones que yo digo, pues no sé ni de quiénes sean y siempre me dicen, ¿ya escuchó tal canción de tal artista? Entonces, claro que es muy predominante ese tipo de música y como decimos, varía de una región a otra. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere o cómo se conecta con la estadística? Bueno, a que dependiendo del lugar donde estamos, es justamente el comportamiento de esa serie de datos. El dato es la música, pero sabemos que se va a comportar distinto de una región a otra.
Entonces dice aquí, y su posible tendencia a futuro. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que si yo voy, por ejemplo, a Ciudad Victoria, donde comúnmente es banda, yo no puedo llegar a poner, si vamos a suponer, quiero emprender y voy a poner una tienda de discos, no puedo tener en su mayoría música de reggaetón. ¿Por qué? Porque quizás no es el género que se está ajustando acorde a lo que yo estoy viendo en esa serie de datos. Es decir, si en Ciudad Victoria mayormente escuchan banda, yo no voy a, o no va, como dicen coloquialmente, no va a pegar mi negocio si es que yo pongo una tienda de discos exclusivo de reggaetón. ¿Preguntas hasta aquí con lo que se refiere a la estadística? Vamos, pero Ok, Va claro. bueno. Ok, entonces esa es la definición de estadística. Y entonces aquí definimos un dato que está implícito en el concepto de estadística y no lo hemos definido. Entonces, ojo, el concepto es dato. Dato es todo aquello que se quiera saber. ¿Mm? Como por ejemplo, podemos decir, pensemos, un dato puede ser nombres más populares en México, ¿ok? Y ya tendríamos una lista de nombres, ¿ok? Color favorito de los habitantes de Ciudad Victoria. Y tenemos una serie de resultados que me indicaría verde, rojo, amarillo, negro, etcétera. Eso es un dato, todo aquello que se quiera saber. Si yo pregunto, edad de todos nosotros, entonces también voy a tener una cierta cantidad de resultados que justamente se les va a llamar datos, ¿sale? Los datos, a su vez, se pueden dividir, a ver, déjenme poner así. Los datos se clasifican como, y fíjense bien, tenemos en primer lugar los datos cualitativos. ¿Mm? Y por definición, son aquellos que definen una cualidad, ¿vale? Por ejemplo, si yo pregunto, déjenme colocarlo así. Por ejemplo, color preferido. Estamos hablando de que mis resultados van a definir una cualidad. Verde, rojo, negro, azul, rosa, etcétera. Están definiendo una cualidad. Estados de ánimo es otro tipo de dato cualitativo. Déjame ponerlo aquí. Estados de ánimo. Decimos triste, nostálgico, alegre, feliz, y tenemos muchos estados de ánimo. ¿Estamos de acuerdo en lo que es un dato cualitativo? sí. Ok, entonces ahí está la definición de dato cualitativo. A su vez, los datos cualitativos se clasifican en, déjenme ponerlo así, nominal, es decir, no llevan orden, y ordinal. Llevan orden. Ok. Por ejemplo, un caso donde sería un dato cualitativo nominal es la parte del color. Si nosotros decimos, ¿cuál es tu color favorito? Pues no lleva un orden, es decir, no es exclusivo que si está Rafa primero aparece en nuestras imágenes, vaya a ser que Rafa le tenga que gustar exclusivamente el color amarillo. Es decir, no hay un orden, puede ser de manera aleatoria. ¿En qué caso sí llevaría un orden? Por ejemplo, si yo pregunto estado civil de una persona. Entonces, si decimos casado, quiere decir que antes fue soltero. ¿Sí me explico? Entonces ahí hay un orden. Otro ejemplo de un dato cualitativo ordinal, por ejemplo, podríamos decir medallas que se otorgan a los deportistas. Sabemos que es oro, plata y bronce. Son una cualidad que tienen ciertos metales, pero sabemos que el mayor orden, por decirlo así, o la mayor jerarquía es el oro, después sigue la plata y finalmente el bronce. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con los datos cualitativos y su subclasificación en nominal y ordinal? No. Ok, excelente. No va claro, maestro. Muy bien. Otro tipo de datos que tenemos son los datos cuantitativos. Estos son aquellos que expresan una cantidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto edad de una persona,
sabemos que al final esa respuesta va a ser dada mediante un número, es decir, 12, 35, 40, 56, es decir, hay una cantidad que lo está expresando. Altura de una persona es un ejemplo de un dato cuantitativo porque hay un número el que me dan. No digo, a ver, Rafa, ¿cuál es tu altura? Y me va a decir azul. No tendría sentido porque no estoy preguntando algo así, estoy preguntando un número, ¿sale? ¿Dudas? Vamos bien. Ok. A su vez, se clasifican en continuo y discreto, ¿sale? Muy bien. ¿A qué me refiero con continuo y discreto? Continuo quiere decir que puede tomar muchos valores. Por ejemplo, si yo pregunto peso de una persona de 16 años, entonces alguien me puede decir 42 kilos, 56, 64, 70, 80, 96 kilos. Estamos de acuerdo que es muy variado, es decir, no hay una edad en específico que tenga relacionado un peso en específico. Hay un promedio, que eso lo vamos a ver más adelante, pero como tal, no hay algo que digan, a ver, las personas de 16 años deben de pesar 56 kilos. No es siempre cierto. Sabemos nosotros que la morfología de cada uno de los cuerpos es totalmente distinta y genera muchos resultados. Ahora, ¿cuál sería el caso discreto? Que el resultado supiéramos cuáles van a ser. Por ejemplo, si yo digo calificaciones de una persona, si sabemos que la escala de calificaciones es de 0 a 10, ya sabemos que o puede sacar 0, puede sacar 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar al 10 de calificación. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos todo bien. Ok, excelente. Bien, dice aquí en Zoom que tengo menos de un minuto. Voy a reiniciar la sesión y les pido de favor que ingresen por el enlace que está en el tablón, ¿vale? Ahorita Ok. los veo. Muchas gracias.